Elohim creó todo, lo que se llama los cielos y la tierra, es decir, los mundos espirituales y el mundo físico. Y Elohim cimentó toda la creación en leyes inexorables. Por ejemplo, la ley de la mente sobre la materia, de causa y efecto, como es arriba hacia abajo, etc. Esto significa que la creación se sostiene y mantiene su orden por las leyes universales que emanan de Elohim. Es decir, el fundamento de los mundos espirituales y del mundo físico son las leyes de Elohim. Eso es muy importante para lo que vamos a conversar hoy día. El fundamento de todo lo que existe son las leyes de Elohim. Estas leyes que sostienen el universo son la expresión del amor, del poder, de la sabiduría y de la perfección de la energía divina. Como Elohim se expresa a sí mismo en las leyes universales, vivir en sintonía con estas leyes es una forma concreta de vivir unido al Creador. A partir de estas ideas, nos vamos a abrir y profundizar ahora en uno de los elementos del fundamento. De acuerdo a la tradición cabalística, las leyes universales de Elohim están codificadas en la Torá. Esto significa que la Torá no es un libro de religión y sus leyes no son mandamientos morales como reglas de buena conducta que hay que cumplir para evitar que Elohim se enoje y nos castigue. Entonces, si alguien aún tiene esta noción de la Torá o de la Biblia, la Torá es cuando está codificada en hebreo, como un libro de religión, eso no es así. La Torá es un manual de instrucción codificado en hebreo. Y tampoco es así que sus mandamientos son reglas rígidas para cumplir, de lo contrario entonces se nos viene un castigo encima. Eso no existe en el paradigma de la Kabbalah, pues Elohim no castiga a nadie. No existe un Dios castigador en la tradición bíblica. Esa idea es una interpretación literal equivocada, debido al desconocimiento de los principios de la tradición mística hebrea. La Torá es la instrucción dada por Elohim a toda la humanidad para sintonizar con las leyes que rigen el alma y el universo. Ahí hay una definición cabalística de la Torá. Es una instrucción dada por Elohim para sintonizar con las leyes que rigen el alma y el universo. ¿Por qué es tan importante sintonizar con esas leyes? Porque mantienen el orden de todo lo que existe. La Torá contiene todos los secretos para fundamentar la vida en Elohim y alcanzar nuestro máximo potencial espiritual, mental y físico. Entonces, en vez de entender la Torá, la escritura, como una cosa dura, de un rigor que hay que seguir, hay que pensar que cada una de esas indicaciones, o mitzvot, o mandamiento, no es otra cosa que una guía para que uno pueda desarrollar lo máximo en todos los niveles de su ser, desde lo físico a lo más alto espiritual. De hecho, la Torá se puede entender como un manual de instrucción para transformarse en un Mesías. Ese es el manual que leyó, estudió, meditó Yeshua para alcanzar su estado de Yehidá, de unión con el Creador. Entonces, si Yeshua leía como su libro de cabecera la Torá para desarrollar su alma, ya es una motivación para que nosotros también podamos tener ese libro como nuestro manual de instrucción principal. La Torá
que son los 5 primeros libros de la Escritura, es la parte más importante de esta. Todos los demás escritos giran en torno a ella. Por ejemplo, los profetas, los salmos, los sapienciales y los escritos nazarenos, todos giran alrededor de la Torá, de estos 5 libros. Por lo tanto, si queremos fundamentar en verdad nuestra vida en Elohim, tenemos que acercarnos a la Torá e iniciar su estudio. Partamos hoy haciendo el hábito de leer todos los días un capítulo de la Torá. Y también motívense con esta idea que les decía. Si Yeshua es nuestro modelo, nosotros queremos imitarlo en todo. Queremos alcanzar su nivel. Y él, su libro principal era la Torá, que eso también nos motive a iniciar nuestra cercanía con ella. No importa por ahora que no entendamos todo. En realidad, no sé si alguien podía entenderlo todo de la Torá, dado que es un libro que está codificado. Cuando uno va avanzando en el estudio de ella, cada letra, cada palabra te abre a una nueva dimensión. Entonces no importa si ahora que uno está empezando no entiende todo, sino que tomemos conciencia de la importancia de conocer y estudiar la Torá si queremos fundamentar nuestra vida en Elohim. El estudio de la Torá abarca 4 niveles: literal, deductivo, simbólico y secreto. Cuando vayamos a comenzar a leer la Torá, sugiero decir la siguiente oración porque eso capta la luz que está alrededor nuestro y la concentra en lo que vamos a hacer. Podemos decir, por ejemplo, bendito eres, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, que das la Torá para salvación. Baruch atah Yehová, Eloheinu melech haolam, hanoten et hatorá lishua. ¿Por qué ocupamos este término para salvación? Porque salvación en hebreo se dice Yeshua. La palabra hebrea Yeshua es un concepto de mucha riqueza que puede significar liberación, por una parte, rescate, victoria, felicidad, salvación y prosperidad. Entonces es un concepto que tiene muchos elementos. Aplicado al trabajo espiritual, Yeshua se refiere a la victoria sobre el Satán, el adversario, el ego. Esta victoria que nos libra de su control y nos rescata del sufrimiento y nos da felicidad. Eso es la Yeshua, esa victoria sobre el ego que nos proyecta hacia un estado de Shalom. Por otra parte, el término Yeshua contiene en su interior el nombre hebreo del maestro, Yeshua. Por lo tanto, la palabra Yeshua nos indica la meta que queremos alcanzar, liberación del ego, victoria sobre él, y el camino por donde tenemos que ir, el camino de Yeshua. Entonces, por eso decimos esta oración: bendito eres, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, que das la Torá para salvación, para Yeshua. De modo entonces que con esta oración nos conectamos con el Padre para recibir la luz a través de la Torá para vencer la influencia del ego, como lo hizo Yeshua. Eso lo podemos hacer entonces cada vez que vamos a iniciar nuestro estudio de la Torá o lectura. Vivir en sintonía con las leyes divinas corresponde a lo que bíblicamente se menciona como guardar los mandamientos. Aquí también es un elemento importante.
es un código. Cuando aparece en la Torá guardar los mandamientos, se refiere a que uno está viviendo sintonizado con las leyes universales. Guardar los mandamientos es conservarlos puros en el corazón y vivirlos puros con las obras. Por una parte, se conservan puros y se viven puros. Ahora, puro se refiere a no alterarlos con pensamientos egoístas. Por ejemplo, voy a hacer esta buena obra para que la gente la vea y me considera un justo. Entonces, eso sería alterar el mandamiento, la instrucción. Estoy poniendo una intención humana que lo impurifica, lo contamina en ese sentido. Los mandamientos son una herramienta, una tecnología espiritual para sintonizar con las leyes universales. Entonces, no solamente estamos cumpliendo unas cosas, unas obligaciones. No estamos haciendo eso. El camino espiritual no es cumplir unas obligaciones. Estamos sintonizando con el orden del universo. Especialmente estas herramientas principales son los 10 enunciados, conocidos como los 10 mandamientos, el mandamiento principal, que es el que señala Yeshua, y la regla de oro. En esa tríada está concentrada lo esencial de la instrucción divina para vivir sintonizado y fundamentado en Elohim. Orientados por esa sabiduría, viviremos siempre sintonizados con las leyes que mantienen el orden del universo y el orden de nuestra dimensión interior. Eso es lo que significa místicamente ser un iniciado. Todos buscamos poder transformarnos en un iniciado, como los iniciados de las órdenes antiguas, como por ejemplo las órdenes esenias. Ahí estaban los iniciados. ¿Qué son los iniciados? Aquellos que van subiendo interiormente un nivel espiritual, van haciendo su alquimia, van subiendo, purificando su energía y subiendo su nivel de conciencia. Cuando uno daba un salto o da un salto interior, eso es una iniciación y esa persona entonces alcanza una nueva forma de mirar la vida y de actuar. Esos son los iniciados. Esta idea de conservar, custodiar y vivir, conservar, custodiar y vivir, es la idea central del verbo linzor, de donde viene la palabra notzer, que significa guardián o guarda, custodio, y de donde viene la palabra notzri, que fue traducida como nazareno. De modo que originalmente los nazarenos eran los discípulos de Yeshua que guardaban, custodiaban y vivían la enseñanza secreta que habían recibido de Yeshua, el cual fue conocido como Yeshua HaNotzri, que significa Yeshua el guardián, o el guarda, o el custodio. Los primeros nazarenos, Notzrim, fueron los guardianes de la Kabbalah de Yeshua, lo que se llama hoy la Kabbalah de los nazarenos, Kabbalah Notzri, o la Kabbalah nazarena. Guardar los mandamientos o vivir en sintonía con las leyes divinas que rigen el universo es una forma privilegiada de amar a Elohim y al Mashiach. Así lo señaló uno de los cabalistas nazarenos más importantes del siglo I, llamado Yohanan ben
Zabdai, conocido como Juan, hijo de Zebedeo, o Juan el apóstol. Escribió este discípulo: si me aman, guarden mis mandamientos. Así de simple. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, no me adoren, no me recen tanto, no me digan muchas cosas con la boca, no me hagan tanto ritual. Si me aman, guarden mis mandamientos. Así de simple. Es decir, vivan en sintonía con mi enseñanza y vivan en sintonía, a través de ella, con las leyes universales. Si vivimos de esa forma, independiente de la religión que uno tenga, independiente de lo que uno sepa de Kabbalah, independiente de lo bien que pueda meditar, si guarda los mandamientos, si vive la enseñanza de Yeshua, está amándolo a Él y está amando al Padre. Eso es como algo esencial. Eso es Kabbalah nazarena pura. Eso está en Yohanan o Juan 14:15. Cuando se habla de la Torá, está haciendo referencia en hebreo, al texto en hebreo. Porque la Torá, el texto en hebreo, es el que está codificado, donde está el secreto. Cuando uno habla del nivel secreto de la Torá, que es el que uno va a buscar con la Kabbalah, hace referencia al texto en hebreo. Cuando del hebreo es traducido a los distintos idiomas, ya se habla de la Biblia o de la Escritura. En la Escritura, como no está en hebreo, no se puede acceder al secreto, pero sí se puede acceder a los otros 3 niveles de profundidad que tiene la Escritura. Entonces, cuando hablamos de la Torá, así más como técnicamente, es el libro en hebreo, pero dado que nosotros aún no leemos ni entendemos en hebreo, la mayoría de nosotros lo leemos en castellano y tratamos de ir de a poco y pasando de lo literal a lo deductivo y a lo simbólico. Es decir, vamos profundizando también en ese texto. El amor al prójimo es darle lo que necesita para ser feliz. Al que tiene hambre, le das comida. Al que tiene sed, le das agua. Al que no tiene dinero, le das dinero. Al que tiene frío, le das ropa. Al que es ignorante, le das sabiduría. Al que está solo, le das compañía, etc. Le das al prójimo lo que necesita. Cuando haces eso, lo estás amando. Aunque no sientas en el corazón una sensación o un sentimiento agradable por la persona. Puede incluso ser un sentimiento desagradable por la persona. Puede ser una persona que te haya hecho daño, por ejemplo. Pero tú, como tienes amor al prójimo y esa persona está sufriendo, tú lo alivias en su sufrimiento. Estás amando entonces a esa persona. Esa sería, desde la Kabbalah nazarena, la definición de amor. Darle al prójimo lo que necesita para ser feliz. Nosotros somos discípulos de Yeshua. Y Yeshua, además de ser la persona histórica, tiene su nombre, que es Yeshua. El nombre Yeshua es rescate o salvación, rescate. Entonces, el discípulo de Yeshua lo que es un rescatista.
va rescatando a su prójimo del sufrimiento. Y en la medida que va rescatando a su prójimo del sufrimiento, lo está amando. Puede ser un sufrimiento, así como grave, pero puede no ser un sufrimiento o un dolor grave, una situación cotidiana, una ayuda cotidiana. Una persona necesita una ayuda práctica en algún momento, así por ejemplo tiene que llevar muchas cajas encima y se le están cayendo las cajas y no puede avanzar. Entonces, te ayudo, lo estás ayudando, esa ayuda ya se considera un rescate, lo estás sacando de una situación difícil a ese prójimo, amor al prójimo. Y de ahí, si uno es fiel en lo poco, puede empezar a hacer obras en lo mucho. Si puedo ayudar en lo cotidiano, en algo pequeño, voy a poder amar a mi prójimo y ayudarlo en algo grande. Si vivo los mandamientos como mandamientos sin espíritu, solamente por cumplir unas leyes para que Elohim no se enoje, no ayuda mucho, no eleva la conciencia, porque los mandamientos no tienen el sentido de ser cumplidos porque sí. No es una reglamentación, no es eso los mandamientos. Los mandamientos son ayudas, por eso se les llama a veces tecnologías espirituales, ayudas espirituales, herramientas espirituales que utilizas para elevar tu conciencia. Si yo cumplo un mandamiento solamente por cumplirlo, por ejemplo, si dijera, no sé, el Shabbat, digo, bueno, el Shabbat tengo que cumplir el Shabbat, qué aburrido, no voy a hacer nada, voy a estar sentado todo el día esperando que pase el Shabbat, con la cara larga, pero estoy cumpliendo el mandamiento, no tiene ningún sentido. No me ayuda a elevar la conciencia, porque los mandamientos no son para cumplirlo, son para usarlos para elevar la conciencia. Si el cumplir un mandamiento no eleva mi conciencia, porque lo estoy haciendo desconectado de la kavaná, de la intención, no, estoy perdiendo el tiempo. El 36 es la Lamed y la Vav. Lamed vale 30, Vav vale 6. Lamed representa el estudio. ¿El estudio de qué? El estudio de la escritura, de las leyes divinas, de la Torá. Y la Vav, ¿qué representa? El canal que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, por donde viene la bendición. Entonces 36 en realidad es un código. Hay 36 personas en el mundo que se consagran al estudio y a la vivencia absoluta de la Torá y sirven como canales de la bendición divina. Esos son los 36. Así como la creación o el orden cósmico tiene sus leyes que funcionan como reglas para mantener ese orden, así como es arriba es abajo. Por eso las órdenes iniciáticas tienen su regla para mantener el orden también abajo. Entonces sí, las leyes universales son unas reglas. Por ejemplo, hay leyes que son más de este plano físico, como la que dijiste tú, la de la ley de gravedad. Permite un orden aquí en este mundo. Porque el alimento espiritual se relaciona con la voluntad del Padre. Si en la medida que uno va uniéndose al Padre, lo va conociendo más, lo vas amando más, va surgiendo en ti el deseo de cumplir su voluntad, y el cumplir su voluntad
va haciendo que vayas estando cada vez más feliz cuando vas haciendo lo que Él quiere, y lo que Él quiere es que guardes sus mandamientos para que tú seas feliz. Entonces finalmente termina siendo que la voluntad del Padre es tu alimento. Exactamente. Lo principal para que venga el Mesías es uno, despertar su Mesías. Los cabalistas nazarenos no estamos esperando que venga el Mesías a resolverlo todo. Es cierto que nosotros reconocemos a Yeshua como el Mashiach. Y es cierto que reconocemos que el Mashiach va a venir, Yeshua. Pero también reconocemos que esa venida del Mesías está directamente relacionada con el despertar de nuestro propio Mesías interior. En este tiempo es más importante el despertar de nuestro Mesías interior que la venida de Yeshua. Me refiero a como que si uno estuviese esperando que Él viniera a solucionar todos los problemas de la humanidad. La Cabalá nazarena no propone eso. Propone que los problemas de la humanidad se van a resolver cuando la humanidad haga teshuvá, vuelva a las leyes universales y despierte su Mashiach. Y eso va a generar las condiciones para el retorno de Yeshua. Entonces, en una mirada más religiosa, si uno quiere llamarlo así, está mirando un Salvador externo que va a venir a solucionarlo todo. En la mirada cabalística nazarena, primeramente está el despertar de nuestro Mesías interior, porque tenemos la fuerza del Ruach HaKodesh ya actuando dentro nuestro por acción de Yeshua resucitado. Por eso mismo, podemos activar nuestro Mesías interior, y eso es lo que va a desencadenar la venida del Mashiach ya como Yeshua ben David. Eso es muy, muy importante entenderlo en la Cabalá nazarena. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. Un trabajo consciente de elevación de la conciencia. Yo pienso que a estas alturas de la humanidad, de las circunstancias, todo lo que no sea dar a luz nuestro Mesías interior es secundario. Lo primero es dar a luz al Mesías interior, es decir, amar al prójimo. Eso es lo primero. Todo el resto es secundario. Y aún más hoy día, en este tiempo, que ya está pronto la manifestación de eso, están todos los elementos dados y un gran caos. El despertar de nuestro Mesías interior es lo más importante que podemos hacer. No podemos perder el tiempo.